Bueno, pues es un placer estar con todos vosotros esta tarde. Yo voy a dar una charla muy general y espero que didáctica, de manera que luego todos podáis seguir con mayor facilidad las siguientes charlas y también responder a alguna de vuestras preguntas. La voy a estructurar en una primera parte donde hablaré de qué es el colágeno 6 y qué es lo que conocemos y desconocemos de su función. En un segundo bloque hablaré del diagnóstico genético, patológico y bioquímico y del papel de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Y en un tercer bloque hablaré de las principales opciones terapéuticas y la relación que guarda cada una de ellas con el tipo de mutación, así como las etapas de la investigación preclínica y clínica. Las distrofias musculares por déficit de colágeno 6 se engloban dentro de las enfermedades neuromusculares. Estas son un grupo de enfermedades genéticas muy heterogéneas. Pensar que hay más de 500 genes implicados. Por lo tanto, a veces el diagnóstico es complejo. En estas enfermedades, la proteína o el déficit puede estar en la neurona motora, en el axón que conduce la señal desde la neurona motora al músculo, en la placa motora o en la propia célula muscular. Cuando el defecto primario está en la célula muscular, nos referimos a miopatías o distrofias musculares. Los dos términos no son lo mismo, pero para esta charla me referiré a distrofias musculares por déficit de colágeno 6, pero que sepáis que a veces también se refiere a miopatías. Las distrofias musculares por déficit de colágeno 6 forman parte de las distrofias musculares congénitas, que también habéis oído hablar del término. Estas son aquellas en las que es una definición clínica, digamos, en las cuales la debilidad muscular, que es el principal signo clínico, está presente desde el nacimiento o en el primer año de vida. Existen varias formas de distrofia muscular congénita. Esta tabla es antigua, pero lo que quiero mostraros es que muchas de estas formas están asociadas con la matriz extracelular, que es la parte que rodea la célula muscular. En Occidente, las dos formas más comunes de distrofia muscular congénita son el déficit de una proteína que se llama laminina alfa 2 y el déficit de colágeno 6. Y ambas distrofias comparten algunos mecanismos y algunas características, pero son dos entidades distintas. Esta es una tabla actualizada de las distrofias musculares congénitas y os voy a contar un poco desde el punto de vista general, histórico, qué entendemos por déficit de colágeno 6. Estas distrofias, la causa genética se identificó por primera vez en el año 2001, es decir, hace unos 20 años. Inicialmente hablábamos de miopatía o distrofia de Ullrich y miopatía de Bethlen. Hoy en día sabemos que estos dos términos, estas dos enfermedades, están causadas por mutaciones en los mismos genes, que son los 3 genes de colágeno 6, COL6A1, COL6A2 y COL6A3, y también en formas menos frecuentes el gen de colágeno 12 alfa 1. Son enfermedades muy poco frecuentes o enfermedades minoritarias y afectan a menos de 1 por cada 100.000 personas, por lo tanto, enfermedades muy poco frecuentes. Además de lo que es el típico cuadro de distrofia muscular de Ullrich y Bethlen, existen pacientes que están entre medio, entre Ullrich y Bethlen, y es lo que denominamos fenotipos intermedios. Y mañana el doctor Natera os explicará la clasificación actual que intenta englobar todos los fenotipos. Desde el punto de vista genético me voy a detener un poco más adelante, pero decir que algunos casos se heredan de forma recesiva, pero la mayoría de los casos son dominantes, en el 75% de los casos. Simplemente para, digamos, tener los conceptos claros, como sabéis, las células eucariotas, las células humanas, tenemos unos cromosomas donde se encuentran empaquetados nuestros aproximadamente 28.000 genes. Estos se encuentran en el núcleo de cada una de nuestras células, menos excepciones. Generalmente el flujo de información biológica, para recordar conceptos, es que el ADN, que son nuestros genes, es transformado dentro del núcleo a una molécula más sencillita, que es el RNA. El RNA dentro del núcleo es transformado a un RNA maduro en el que se quitan los intrones, que son parte que no forman la proteína, y nos quedamos solo con los exones. Y este RNA va al citoplasma de la célula, donde es traducido en proteína. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero una cadena de aminoácidos sola por sí no puede ejercer su función. Dentro de la célula, las proteínas se pliegan para formar lo que llamamos estructuras terciarias,
donde ya pueden empezar a funcionar, es decir, tienen una estructura tridimensional y esto es muy importante. Pero no solo eso, sino que muchas proteínas por sí solas, una cadena de proteína plegada, no puede hacer su función, necesita unirse a otras proteínas formando un complejo. Y este es el caso del colágeno 6. El colágeno 6 es uno de los 28 colágenos que existen, que se conocen, y hay otros colágenos que también causan enfermedad, como es el colágeno 1, que causa osteogénesis imperfecta. Todos tienen en común una zona central de la proteína que es el dominio triple hélice, porque en este dominio hay 3 aminoácidos que se repiten, que son la glicina y generalmente la prolina y la hidroxiprolina. Por lo tanto, son una familia de proteínas con algunas cosas en común y otras cosas diferentes. El colágeno 6 en concreto está formado por 3 cadenas, principalmente la cadena alfa 1, y la cadena alfa 2 codificadas por genes en el cromosoma 21 y la cadena alfa 3 que está codificada, es decir, las instrucciones están en un gen que está en el cromosoma 2. Cada una de estas cadenas de polipéptidos tienen dominios específicos para cada una de sus funciones y es importante que las proteínas contengan todos los dominios. Por lo tanto, mutaciones en las que uno de estos dominios, en particular la triple hélice, son eliminadas o bien la proteína separa su producción antes del final, pues pueden causar enfermedad. El colágeno 6, como os decía, se produce cuando las 3 cadenas, la alfa 1, la alfa 2 y la alfa 3, para ejercer su función se asocian dentro de la célula. Además, se vuelven a asociar en dímeros, es decir, 2 repeticiones de esta estructura y además otra vez en tetrámeros, 4 estructuras, ¿no? 4 repeticiones de esta estructura. Y dentro de la célula, una vez que tenemos los tetrámeros, son expulsadas al espacio extracelular y forman esta red, que es como una especie de red de pescadores, con este aspecto. Esto es una fotografía real de los filamentos de colágeno 6. Y estos son moléculas de colágeno 6 en una fotografía de microscopía electrónica de fibroblastos de pulmón, para que veáis que tiene una estructura muy específica. ¿Cuál es la función del colágeno 6? Pues depende del tipo celular, del tejido, ya que se expresa en muchos tejidos, y del contexto. No conocemos todas sus funciones. Por ejemplo, todavía desconocemos cuál es el receptor del colágeno 6 en la célula muscular, pero lo que os quería transmitir es que todavía hay aspectos de la biología fundamental del colágeno 6 que desconocemos. Por lo tanto, es muy importante continuar, además que investigamos en terapias, es muy importante continuar investigando sobre la función básica del colágeno 6 para poder llegar a terapias eficaces. Normalmente estos estudios se llevan a cabo en modelos, es decir, que suelen ser modelos celulares, células de pacientes o células de modelos animales o bien estudios en modelos animales. Generalmente habéis oído hablar de los modelos de ratón, pero también existen otros como los modelos de pez cebra. Y todos estos estudios son importantes. A menudo nos preguntan cuáles son los estudios más importantes. Pero la realidad es que todos son complementarios. Es necesario que haya equipos de investigación que estudian distintos aspectos del colágeno 6 y de la enfermedad. El colágeno 6, un aspecto muy importante que se descubrió en 2008 por el equipo del profesor Bonneman, es que aunque está en el músculo y los pacientes principalmente sufren una debilidad muscular, la célula que lo produce no es la célula muscular, sino que es el fibroblasto. El fibroblasto es una célula que está en muchos tejidos, que lo tenemos aquí en esta fotografía, que lo que hace es secretar, es decir, sintetiza el colágeno 6, como os he explicado, y lo expulsa de manera que entra en contacto con la célula muscular para ejercer su función. Y cubre la célula muscular con esta fina capa, que es una fotografía de microscopía electrónica de barrido, donde se ve esta fina capa que cubre cada una de las células musculares, que es lo que denominamos matriz extracelular. Y esto fue muy importante porque ahora sabemos que la célula que tenemos que tratar es el fibroblasto, aunque sea una distrofia muscular. ¿Cuál es su función? Pues la podemos dividir en 2 grandes bloques, estructural o extracelular e intracelular. A nivel estructural, pensar en el colágeno 6 como una especie de red, de andamio, que lo que hace es conectar distintas proteínas de la matriz extracelular, como es la fibronectina y otros colágenos. Además, une las células y otras estructuras que están en el músculo con la matriz extracelular. En el músculo, además de células musculares, hay vasos sanguíneos, hay nervios. El colágeno 6, digamos, pega todas estas estructuras. Y es muy importante para regular la síntesis y la degradación de la matriz extracelular. Está muy relacionada con la fibrosis. Por lo tanto, uno de los principales mecanismos de enfermedad es la fibrosis o la excesiva producción de
proteínas de la matriz extracelular. A nivel intracelular, una vez que el colágeno 6 se une a la célula, regula una serie de funciones celulares que son muy importantes para que la célula muscular o el fibroblasto funcionen bien. Está asociado con el crecimiento y la supervivencia de la célula y es muy importante para que las distintas partes de la célula funcionen bien. Principalmente sabemos que regula la función de la mitocondria, que es donde las células producen energía, y también un proceso que es la autofagia, que es un proceso que ocurre en todas las células donde la célula degrada aquellas proteínas o aquellas organelas que no les sirven. También tiene un papel en la regulación de otras estructuras como son los endosomas. En músculo sabemos que regula la regeneración porque está presente en las células madre del músculo y también evita la atrofia muscular. El colágeno 6 se expresa en otros tejidos, como se representa en este diagrama, incluido el pulmón, el cartílago, el hueso y el cáncer. Mucho de lo que sabemos hoy en día sobre el colágeno 6 viene de estudios en cáncer. Resaltar que, como vosotros conocéis muy bien, uno de los signos clínicos del déficit de colágeno 6 pueden ser alteraciones en la piel, como estas cicatrices queloideas, y también retracciones de las articulaciones. Esto ocurre porque el colágeno 6 es muy abundante en el tendón que une el hueso al músculo. Como vemos aquí, estas fibras rojas son colágeno 6 que están muy íntimamente asociadas con el tendón. También algunos de vosotros participasteis hace unos años en un estudio donde demostramos que el colágeno 6 era muy importante para la función del tejido adiposo y que en los pacientes con déficit de colágeno 6 había una distribución anómala del tejido adiposo y una pérdida de la masa muscular. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Hace unos años el diagnóstico, hoy en día todavía el diagnóstico empieza por un asesoramiento clínico multidisciplinar, es muy importante. Es muy importante también que esto se lleve a cabo de una forma objetiva y estandarizada mediante la utilización de escalas funcionales de las que os hablarán mañana. A posteriori, normalmente lo que se hacía era hacer una biopsia muscular o una biopsia de piel o ambas, y si éstas mostraban una ausencia o una reducción de colágeno 6, se pasaba al estudio genético. Sin embargo, en los últimos 5 años esto ha cambiado mucho porque las técnicas genéticas son mucho más rápidas y a menudo incluso menos costosas que el análisis patológico. Entonces, esto es lo que ocurre hoy en día, el análisis clínico multidisciplinar, el análisis genético del que os hablaré y finalmente el análisis patológico y bioquímico. Cada vez más se están incluyendo herramientas más sofisticadas, como es el caso de la inteligencia artificial. También tener en cuenta que estos estudios no solo sirven para diagnosticar, sino que una vez que tenemos una buena terapia o una posible terapia, sirven también para evaluar si esta terapia está haciendo el efecto que nosotros deseamos, es decir, restaurar la expresión de colágeno 6. Simplemente repasar algunos conceptos de genética para poder entender las distintas terapias moleculares. Cuando hablamos de herencia mendeliana, hablamos de una herencia recesiva cuando el paciente afecto ha heredado, como sabéis, disponemos de 2 copias de cada cromosoma, por lo tanto de 2 copias de cada gen que se denominan alelos. En una enfermedad recesiva, el paciente ha heredado 2 copias de la mutación, o según el tipo de mutación, pero ha heredado 2 copias de la mutación en cada uno de sus alelos, una de su padre y otra de su madre. En las enfermedades dominantes es distinto. En las enfermedades dominantes el paciente afecto solo tiene una copia o un alelo mutado de ese gen y el otro alelo es sano y ha heredado esa copia mutada de uno de los 2 progenitores. Sin embargo, también puede ocurrir esto, que es frecuente en el caso de las mutaciones en colágeno 6, de que la mutación no esté presente en los padres, sin embargo, haya ocurrido en lo que son las células germinales, es decir, el espermatozoide o el óvulo. Por lo tanto, como han ocurrido, no estaban presentes en los progenitores, se denomina de novo. Por lo tanto, esto es muy importante determinarlo porque variará mucho lo que es el consejo genético en el caso de que sea dominante, hereditaria o dominante de novo. Otro concepto que igual os suene que os quería aclarar, el mosaicismo. ¿Qué es el mosaicismo? Una persona mosaica, un mosaico genético, es una persona que tiene 2 poblaciones celulares con distintas dotaciones genéticas. Y esto ocurre porque cuando se fecunda el óvulo y aparece la primera célula, que es el cigoto, ocurre una mutación en este proceso de división de las células del cigoto. Por lo tanto, el individuo tiene una mezcla de células. Lo que puede ocurrir es que si la proporción de las células sana es más elevada que la proporción de las células con la mutación, pues ese individuo quizás nunca desarrolla la enfermedad.
Sin embargo, si en un tejido importante, como puede ser el músculo, las células mutadas están presentes en una alta proporción, pues entonces puede desarrollar la enfermedad. Y este mosaicismo, que a veces quizás habéis oído hablar cuando habéis pasado por el proceso de diagnóstico, es una de las causas de que en una misma familia pueda haber individuos que tienen unos fenotipo clínico, unas características clínicas más agravadas que otros individuos. El diagnóstico genético hoy en día, como funciona en nuestro hospital al menos, es que llevamos a cabo un análisis por exoma clínico que se llama de más de 2.000 genes asociados a enfermedades humanas. O bien analizamos todo el conjunto de exones de ese RNA que os comentaba. Generalmente analizamos al paciente, pero también a sus padres, porque eso nos ayuda posteriormente a analizar los resultados. Pensar que esto genera miles de datos o miles de variantes que tenemos luego que analizar mediante programas informáticos. Lo que hacemos es, lo primero, buscar si identificamos un cambio, una mutación, buscamos si ese mismo cambio se ha descrito en pacientes con déficit de colágeno 6 y si sabemos si da lugar a un déficit, una reducción o una ausencia de colágeno 6. También miramos la frecuencia. Cuando encontramos una mutación, un cambio, todos los individuos, todos nosotros llevamos en nuestros genes cambios, pero no todos son mutaciones. Por lo tanto, miramos si en la población general esta variante es frecuente. Si es muy frecuente, es poco probable que sea la causa de la enfermedad. Luego vemos si en los padres también está presente. Eso también nos ayuda a interpretar el patrón de herencia. Y podemos utilizar programas informáticos que nos dicen si el sitio donde se encuentra la mutación dentro de la proteína es un sitio importante y por lo tanto es más probable de que cause la enfermedad. Si no encontramos mutaciones y existe una sospecha clínica importante de que se trata de un déficit de colágeno 6, continuamos aplicando otras técnicas como puede ser la secuenciación de RNA o el genoma. En este caso secuenciamos todo el genoma, incluidos aquellas secuencias que quedan, digamos, más escondidas. Y esto sería, por ejemplo, para encontrar variantes intrónicas. Por lo tanto, el diagnóstico genético va por pasos y los resultados que podamos obtener dependen mucho de la tecnología que apliquemos y de los recursos. A nivel patológico, a veces se lleva a cabo una biopsia muscular y en este caso lo que podemos ver pues, son una serie de cambios, como por ejemplo la fibrosis, pero no me voy a detener mucho porque generalmente la importancia de la biopsia muscular es que nos puede ayudar a descartar otras enfermedades neuromusculares. Lo más importante es estudiar la expresión, es decir, si el paciente tiene o no tiene colágeno 6, produce o no produce colágeno 6, diciéndolo de una forma muy generalizada, o produce menos colágeno 6. En esta imagen lo que vemos es en verde el colágeno 6 marcado alrededor de las células y en rojo Perlecan, que es una proteína que no cambia. En un individuo sano el verde es muy intenso, sin embargo en un paciente con déficit de colágeno 6, como veis, la intensidad del verde es menor y también pues, es variable, ¿no? Y en este caso hablaríamos de un déficit parcial de colágeno 6. A veces el déficit puede ser total, aquí en verde tenemos el Perlecan, pero no hay colágeno 6. Por lo tanto, déficit parcial en la mayoría de los casos y déficit total en los casos, digamos, recesivos. Pero el gold estándar, lo que principalmente utilizamos para el diagnóstico es el análisis en fibroblastos, porque es la célula que produce el colágeno 6. No voy a entrar en detalles, pero decir que lo que hacemos es en el laboratorio crecemos los fibroblastos del paciente y de un individuo sano de la misma edad para comparar en las mismas condiciones en las que normalmente produciría colágeno 6 en el cuerpo y lo analizamos por microscopía confocal. Lo que vemos aquí en verde es el colágeno 6 en unos fibroblastos sin mutaciones en colágeno 6 y aquí veis un caso típico en el que veis que estas líneas verdes que corresponden al colágeno 6 son menos intensas y también hay menos de ellas. Y esto es lo típico o lo más frecuente, encontrar un déficit parcial de colágeno 6, es decir, una reducción parcial en la cantidad de colágeno 6. En esta fotografía lo que podéis ver son dos pacientes con la misma mutación, pero este tiene quizás un poquito más que este y tiene unos precipitados muy característicos y este tercer paciente tiene menos colágeno 6 que el paciente 1 y que el paciente 2. Por lo tanto, a veces os preguntáis por qué es complicado, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en llegar a un diagnóstico? Y es por varios motivos. A nivel genético es porque los genes de colágeno 6 son muy grandes y cambian mucho, hay muchas variantes. Algunas variantes no las conocemos y no se han descrito antes. Como os decía, depende de la técnica que utilicemos.
y también de los recursos, porque estos análisis pueden ser muy laboriosos. A nivel patológico, decir que a veces el cambio que observamos en los fibroblastos es muy sutil, es muy difícil interpretarlo. Hay que hacerlo con unas técnicas muy sensibles y es importante que el análisis se haga en laboratorios especializados. Y nuestro laboratorio ofrece esta técnica gracias al apoyo de la Fundación Noelia desde hace varios años. Últimamente hemos desarrollado, en colaboración con la Fundación Noelia y el Instituto de Salud Carlos III, una herramienta, la primera herramienta de inteligencia artificial para el diagnóstico de colágeno 6, junto con el doctor Porta y la doctora Mónica Roldán. Simplemente decir que este es una herramienta, un software basado en inteligencia artificial que de una manera automática analiza las imágenes que os he enseñado antes y las clasifica con una precisión de hasta el 98% en paciente o control. Por lo tanto, esto es una herramienta que puede ser de gran ayuda y que queremos desarrollar para compartirla con otros centros de manera libre y en una plataforma no comercial. Y seguimos desarrollando esta estrategia. Lo que quiero decir es que los métodos de diagnóstico van evolucionando hacia métodos más precisos y más sensibles. Pensar que estos softwares pueden detectar hasta 400.000 parámetros, que es mucho más de lo que puede detectar el ojo humano. Pasaré a las terapias y deciros que las he dividido en dos grupos. Aquellas terapias indirectas que se desarrollaron en un primer lugar y lo que hacen es bloquear o intentar inhibir aquellas alteraciones de las que os he hablado. Os he dicho que el colágeno 6 controla la función de la mitocondria, por lo tanto se desarrollaron o se probaron fármacos como la ciclosporina, que lo que hacía era revertir la función de la mitocondria. Lo mismo con la autofagia y quizás más importantemente hubo un ensayo clínico que se llevó a cabo en el NIH con una droga que se llama omigopil, que lo que hacía era evitar la muerte de la célula muscular por apoptosis. Este fue el primer ensayo clínico en déficit de colágeno 6, que fue un gran avance porque permitió diseñar un ensayo clínico en un pequeño grupo de 20 pacientes y los resultados fueron que esta droga era segura, que es la primera fase de un ensayo clínico, pero la eficacia no se llegó a probar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son las terapias indirectas, es decir, lo que hacen es intentar paliar o tratar una consecuencia secundaria del déficit de colágeno 6. Si lo que queremos es corregir el déficit de colágeno 6 a nivel genético, pues dependerá de la mutación, tenemos que utilizar una estrategia u otra y os hablarán de eso más adelante. Pero si tenemos en cuenta que aproximadamente 1/3 de las mutaciones en los 3 genes de colágeno 6 lo que causan es que la proteína de colágeno 6 se interrumpa su producción antes del momento debido. En este caso se están investigando principalmente fármacos de los que nos hablará la doctora Valeria Lamant. En otro tercio de los casos lo que ocurre es que hay un cambio de un aminoácido por otro y son enfermedades dominantes, es decir, solo hay un alelo, una copia del gen mutado y una copia del gen sano. En la mayoría de estos casos lo que vamos a hacer es intentar eliminar la copia del gen mutado. ¿Por qué? Porque normalmente ese gen mutado lo que hace es evitar o impedir que la copia sana que queda funcione correctamente. Y esto es lo que denominamos silenciamiento. Y esto se puede hacer mediante CRISPR-Cas o mediante oligonucleótidos antisentido. Y el otro tercio de mutaciones lo que hacen es interrumpir o alterar la maduración del RNA quitando partes de la proteína importantes, como pueden ser los exones de la triple hélice. Y en ese caso también se abordan con moléculas que se llaman oligonucleótidos antisentido o con CRISPR-Cas, de lo que nos hablará la doctora Bolduc. Decir que esto no son estrictamente terapias génicas. La terapia génica, os hablaré más adelante, estos son terapias basadas en ácidos nucleicos o terapias avanzadas o basadas en RNA. ¿De acuerdo? Generalmente estas terapias están orientadas a aquellas mutaciones que están en la triple hélice, que como os he dicho es el dominio más importante o uno de los dominios más importantes. De estos hablará el doctor Arístides López. Hay otras mutaciones en otros dominios como los que están en los extremos de la proteína que se conocen menos. Y un concepto importante que es la haploinsuficiencia. Cuando nosotros silenciamos una de las copias del gen que tiene la mutación, contamos con que la otra copia del gen que produce el otro 50% de la proteína es suficiente. Y esto es una premisa muy importante, pero sabemos que hay individuos que les falta toda la copia o una de las copias del gen COL6A1 o COL6A2 que no tienen la enfermedad. Por lo tanto, asumimos que con 50% en este caso es suficiente para no producir fenotipo.
Hasta ahora, este es un resumen de las terapias que se han publicado o que se han desarrollado, las principales, utilizando esta estrategia de silenciar el alelo mutado. Y, como veis, se lleva investigando desde el año 2014, principalmente el grupo del profesor Muntoni en Londres, el grupo del profesor Boneman en el NIH y más recientemente nuestro grupo. Y son estrategias distintas, pero lo que intentan en todos los casos es corregir mutaciones dominantes, silenciando o apagando el alelo que tiene la mutación. Terapia génica. La terapia génica consiste en entregar a la célula una copia del gen correcto, y esto es lo que se ha hecho o lo que se está haciendo, entre otras cosas, para la atrofia muscular espinal y para la distrofia muscular de Duchenne y otras enfermedades. Este es un camino que no se ha investigado tanto como los otros de los que os he hablado en el caso del colágeno 6, y uno de los motivos es porque para introducir el gen en una célula necesitamos empaquetarlo, y esto se suele hacer en un virus. Como estos genes son muy grandes, no caben en el virus, y entonces hasta ahora es una estrategia que en principio, en concepto, se puede utilizar, sobre todo cuando no hay producción de colágeno 6, pero no es la que está más investigada. Otro tipo de terapias que se han investigado, pero que quizás no se habla tanto de ellas, son las terapias celulares. Y en estas consisten en que se introduce de una forma u otra células que son las que producen el colágeno 6 en suficiente cantidad. Hay varios trabajos. En uno de ellos lo que hacían era utilizar lo que llamamos células mesenquimales de tejido adiposo, porque el tejido adiposo, como os he dicho, produce mucho colágeno 6, y en este caso, en ratones, se inyectaron células de tejido adiposo, mesenquimales, es decir, embrionarias, y produjeron colágeno 6. Más recientemente, en 2021, ha habido 2 estudios, por lo tanto, esto es un campo activo de investigación. En estos 2 estudios utilizaron células que se llaman células pluripotenciales. Son células que se han obtenido de un individuo sano adulto, por ejemplo, fibroblastos de la piel, que se desdiferencian para que puedan producir cualquier tipo celular y se vuelven a diferenciar en una célula tipo célula adiposa que produce mucho colágeno 6. Y podemos inyectar estas células directamente en el músculo o, en el caso de estos ratones, porque estos estudios se han hecho solo en ratones, a través de la sangre. Las ventajas de la terapia celular es que podemos trasplantar células que producen mucho colágeno 6 y además es independiente de la mutación, es decir, en principio podría ser aplicable a más pacientes. Y este tipo de células se pueden expandir en el laboratorio y, por lo tanto, producir números suficientes para sucesivos trasplantes. Inconvenientes: que se requerirían sucesivos trasplantes para mantener la cantidad de colágeno 6 y también todos los temas relacionados con la respuesta inmune a un trasplante. Si las células provenieran del mismo paciente, por ejemplo, después de haberlas corregido con alguna herramienta de edición genética, entonces no tendríamos estos problemas de respuesta inmune. Y ya para ir finalizando, deciros cuáles son los cuellos de botella del desarrollo de estas terapias. Uno de ellos, o el principal, es la entrega o delivery. Pensar que en la célula ha evolucionado durante millones de años para que no entren ácidos nucleicos o otras macromoléculas de fuera. Cuando nos tomamos un fármaco, una aspirina, es una molécula pequeñita, de 1 kilodalton, una unidad. Pero, por ejemplo, CRISPR-Cas mide 200 de estas unidades. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de que entre en la célula. Y generalmente utilizamos, como os he dicho, vectores, que son virus que se han modificado para que no sean infectivos y puedan llevar la terapia, o también nanopartículas. Y esto es un campo de investigación muy importante. Y también puede haber otros problemas, como son la respuesta inmune a los propios virus o incluso a las proteínas Cas9, ya que son proteínas que originalmente vienen de bacterias. Por lo tanto, hay una elevada proporción de la población sana y de toda la población mundial que tiene anticuerpos contra la Cas9. Y nosotros ahora estamos investigando esto en población pediátrica. Y para finalizar, hablaros de las fases del desarrollo de un nuevo tratamiento. Esto es información que he obtenido de un estudio en el que se comparaban datos de 12 compañías farmacéuticas grandes. No es específico de colágeno 6 ni de enfermedades neuromusculares, pero creo que da una idea del coste en tiempo y dinero del desarrollo de un nuevo tratamiento. Generalmente la primera fase de discovery, de descubrimiento, suele durar unos 5 años, y aquí lo que se hace es investigar la enfermedad, la causa de la enfermedad, identificar posibles candidatos como terapia.
En una segunda fase, que puede durar de 1 a 3 años en general, lo que se hace es probar la eficacia de este candidato en células, que serían in vitro, y más adelante en modelos animales, porque hay que probarlo también en modelos animales. Y aquí ya profundizamos un poco más en el candidato. Y posteriormente, si los resultados son prometedores, pasaríamos a los estudios clínicos que conocemos como ensayos clínicos, que estos pueden durar hasta 10 años o incluso un poco más y que están divididos en fase 1, fase 2 y fase 3. Yo diría que en el caso del déficit de colágeno 6 hemos avanzado muchísimo en los últimos años y en algunos casos ya nos encontramos en un estadio en los que tenemos suficientes datos, sobre todo in vitro, quizás menos in vivo, sobre varios candidatos para terapia. Por lo tanto, nos encontraríamos al final de este proceso. Pero obviamente queda todavía mucho por hacer, pero hemos avanzado, como digo, muchísimo. Hablar del coste también, porque en este artículo mencionaban la evolución de los costes de desarrollar un nuevo tratamiento simplemente porque es un elemento a tener en cuenta y más en el caso de las enfermedades minoritarias en las que hay quizás menos interés por parte de las empresas farmacéuticas. Básicamente lo que viene a decir es que en los últimos 10 años el coste de desarrollar un nuevo tratamiento de principio a fin se ha duplicado de 1.200 millones de dólares a 2.200 y ha cambiado en un año de 1.800 a 2.200. Por lo tanto, no debemos subestimar el coste de estos desarrollos. ¿Por qué? Porque la complejidad de los tratamientos ha aumentado, la terapia génica es muy compleja y los estudios clínicos son muy complejos, han aumentado también los requisitos por parte de las agencias que regulan y aprueban estos tratamientos y, por lo tanto, se necesita en las fases clínicas una inversión muy importante, generalmente de la industria, pero no siempre. Hay casos en los que los desarrollos se han promovido por academia, es decir, universidades, centros de investigación, asociaciones de pacientes, etcétera. En mi opinión, yo creo que esto debe mejorar y una manera de mejorarlo es hacer que los estudios preclínicos sean mejores para que cuando una terapia entre en fase clínica tengamos más garantías de éxito, sobre todo aquellos que se hacen en modelos animales, y también creo que podríamos aplicar unos diseños y unas herramientas más eficaces como aquellas basadas en inteligencia artificial. Y para finalizar, deciros, pues yo, como os comentaba antes, que estamos viviendo una revolución en la biomedicina, en particular en las enfermedades neuromusculares. Lo que hemos avanzado con distrofias como la de Duchenne o la atrofia muscular espinal se trasladará seguro a las otras enfermedades neuromusculares y, por lo tanto, en los últimos años hemos plantado la semillita de estos nuevos tratamientos. Yo creo que ahora ya tenemos, ¿no?, unas plantas que están ya muy desarrolladas y tenemos una base sólida con distintos tipos de terapias y yo creo que podremos empezar a recoger frutos en un futuro próximo, trabajando todos juntos y sobre todo también con el apoyo de vosotros, de las familias y de los pacientes desde el principio y como parte fundamental de todos los proyectos de investigación. Y nada más, perdonar si me he extendido un poco en el tiempo, agradecer a todo el equipo de Neuromuscular y colaboradores y las fuentes de financiación, sobre todo a la Fundación Noelia, con los que llevamos caminando mucho tiempo. Muchas gracias.